Hay escándalo entre la izquierda en este momento, en todo ese espectro político, están llorando los zurdos, y es que nada más y nada menos que el famoso escritor Mario Mendoza, famoso escritor colombiano, que apoyó a Gustavo Petro, que le hizo campaña a Gustavo Petro, como toda la cantidad de pseudo intelectuales progresistas bien pensantes lo hicieron, por supuesto, durante el año 2022, pues acaba de decirle a Gustavo Petro que es un ladrón, que no hay ladrones buenos ni hay ladrones malos, simplemente hay ladrones. Y Petro, Gustavo Petro, es uno de esos grandes ladrones, mafiosos, bandidos, que deberían estar, por supuesto, en la cárcel, él y sus amigos, ¿no? Su círculo cercano. ¿No? Por ejemplo, su mano derecha, ¿no? Laura Sarabia, uno que otro ministro por ahí, ¿no? Su primogénito, hijo negado Nicolás Petro, muchos otros. Petro escribía, claro, cuando ese escritor lo apoyaba, año 2022, Mario Mendoza es uno de los mejores escritores de Colombia, agradezco su apoyo. Y es que es natural, es normal ver ahora cómo esa cantidad de bandidos, de pusilánimes, tratan de lavar su conciencia. No solo él, varios periodistas de izquierda, los de Noticias Humo, en fin, hay varios por ahí que están saliendo a decir que están desilusionados de Petro, ¿no? Este es un lavado que hacen ellos de cara a lo que pueda venir en Colombia, ¿no? Van 2 años del gobierno Petro, le quedan 22 meses a Petro y contando, y se comienza a quedar solo, y para estos personajes pues no es menor. Ellos ya tienen que ver a quién van a apoyar, para qué lado se van a mover, y por supuesto saben que Petro no va a ganar y no podrá dejar sucesor. Salvo por supuesto que pase algo extraordinario en Colombia, que el tipo trate de robarse las elecciones, de impedir que hayan elecciones o cosas por el estilo. Vamos a compartirles pues algunos detalles de esta nota que tiene llorando a todos los mamertos, ¿no? Bueno, Ángela Benedetti dice, oiga, lo confirmamos. Mario Mendoza, otro petriste arrepentido. Cada vez somos más. Ángela Benedetti, como siempre, porque no le dieron el contrato. El señor Juan Carlos Echeverry, por ejemplo, nos dice, oiga, hay que ser muy ingenuo y con mayúscula para creer en 2022, en ese año, como Mario Mendoza, que escribió en esa época diciendo que Petro era un ángel, que Petro era un académico, un intelectual, un técnico, que Petro era el rey filósofo, eh, y que había que votar con fervor por Petro, ¿no? Para lograr el dichoso cambio. Manifestarse tan sorprendido ahora que ya conoció al verdadero Petro, pues la verdad es suponer mucha ingenuidad, ¿no? Es también burlarse de la inteligencia de sus lectores, hacer con ellos lo que les da la gana, burlarse de ellos. Los alcahuetes están tratando de limpiar su conciencia. El escritor Mario Mendoza, votante de Petro, confiesa su desesperanza. El problema es que poco a poco empezó a mostrar Petro su lado más oscuro y siniestro, el del narcisista paranoico que no soporta que le lleven la contraria, que no le gusta que lo cuestionen o que lo vigilen, que ve enemigos en todo lado, ¿no? Fernando Posada y varios petristas arrepentidos. Cuando uno es incapaz de construir, solo le queda una opción: destruir. No se puede implementar la política del amor con balconazos furibundos y discursos energúmenos. No se puede ser fraterno cuando se está lleno de odio y resentimiento. Lo escribe Mario Mendoza y la izquierda está citando por todo lado a Mario Mendoza para limpiarse la carita, ¿no? Para disimular que ellos son cómplices del desastre que hay en este país. Siempre se supo que Petro era un tipo lleno de odio y lleno de resentimiento. ¿Cómo es que ahora alguien tan inteligente como Mario Mendoza, ¿no? Esos zurdos que posan de académicos, de intelectuales, ¿m? De ser muy inteligentes y muy estudiosos, ¿no? De leer mucho, ¿no? Van y se leen un panfleto basura, las venas abiertas de América Latina, una cosa de esas y se creen. Eh, y muchos de ellos se creen intelectuales, pero realmente lo que leen es entretenimiento.
O sea, no son verdaderas lecturas gruesas de política o de economía, no. Van y leen una novela. Ah, no, que Gabriel García Márquez esto, que el uno lo otro. Las novelas, guardando las proporciones, en todo caso, las novelas son el equivalente a tú pasar un buen rato viendo una película, ¿sí? Tú te lees una novela y no es que estás leyendo un tratado de economía, un, un texto profundo, difícil, de filosofía, de ética, ¿cierto? La izquierda se cree intelectual por eso, ¿no? Porque se leen ahí una novela mamerta o quién sabe qué cosa y ya creen que esa lectura les da algún tipo de validez a lo que dicen, cuando de hecho, pues es como ver una película y ya es entretenimiento. Mario Mendoza no se dio cuenta que Petro era un tipo lleno de resentimiento y lleno de odio, ¿no? Daniel Samper, otro petrista arrepentido, dice, aquí lo importante es que Mario Mendoza no escribe desde la rabia de un antipetrista. Él escribe desde la desilusión de un petrista. Creyó en Petro y dice él que si tú votaste por Petro tienes más autoridad para criticarlo, ¿ah? Bueno, nosotros sabíamos siempre quién era el señor Gustavo Petro, ¿no? Así que no nos vengan con esos cuentos y claro que les tenemos la nota. Retrato de Gustavo Petro, en blanco y negro, por Mario Mendoza, 13 de octubre del 2024. Petrista arrepentido, ¿no? Él se pone ahí también en la portada el señor, ¿no? Algunos detalles. Petro se desdibuja, Petro se contradice. Él dice, hagamos un intento porque es difícil descifrar a Petro. Hay muchos Petro, ¿no? Seguramente producto de los estupefacientes, por eso habrá muchos Petro. ¿No? Y él dice que Aureliano, que no sé qué, comparte una fotico de Petro en el mosaico del colegio, en fin. Pero vamos a los detalles. Dice el Señor, creí con todas mis fuerzas que por fin íbamos a ser capaces de salir del analfabetismo funcional al cual nos habían condenado una derecha mafiosa e ignorante. ¿Mm? Creí en su discurso, en su programa y en una política del amor que buscaba la fraternidad como expresión máxima de la inteligencia emocional. Hay varias palabritas prácticamente copiadas y pegadas de otros textos o de títulos, ¿no? Por ejemplo, eh, analfabetismo funcional, ese es un clásico, ¿no? Uno lo utiliza a veces. Y por acá decía, más adelante, inteligencia emocional, ¿no? En fin, utiliza mucho lugar común, pero trata de simular profundidad, ¿no? Así es la izquierda. Es puro adorno, es lo simbólico que queda allí, pero de fondo poco, un poco. Y dice él, nunca nadie nos había convocado para un propósito tan noble, la bondad como revolución. Es que es chistoso, ¿no? Petro, con esas palabras altisonantes, engañó a todos esos mamertos, ¿no? Y esos mamertos sin profundidad en el pensamiento, con cualquier palabra bonita, con cualquier palabrita rebuscada, con cualquier decoración, ya ellos decían, ah, es que Petro, gran intelectual, Petro es un académico. Lo que pasa es que Petro es tan profundo que no lo alcanzamos a entender. El problema es que a veces esa supuesta profundidad es la profundidad del fango, del pantano, y no hay absolutamente nada. ¿M? Y dice, ¿no? En su momento, ese primer Petro, ¿no? El Petro de la farsa, el Petro que quería meternos las reformas sobornando a todo el mundo, pues fue el primer Petro. El Petro de un acuerdo nacional, pongamos aquí unos ministerios para el Partido Conservador, unos ministerios para el Partido Liberal, así se la pasó Petro, ¿no? Jugada maestra, ¿no? Dice el tipo, pues todo el mundo sabía, Petro primero hace un gobierno de coalición, mete las reformas, luego fracasa ese gobierno de coalición y luego Petro se encierra. Eso era lo mismo que había dicho el petrista repetido Alejandro Gaviria también. No hay que ser un genio para eso, ¿no? Ese otro Alejandro Gaviria que lo venden como académico, como intelectual y no ha hecho ningún aporte científico en el área en la cual él supuestamente se ha desempeñado, que es la medicina. No hay un solo aporte
académico a la ciencia por parte de este tipo. No ha servido para nada, es puro bla, bla, bla. Y él dice, no, nosotros pensábamos que Petro era un socialdemócrata de corte europeo. Lo único europeo de Petro, pues serán esas Ferragamo, que en todo caso seguramente son fabricadas en Vietnam, en China, con trabajo esclavo o semiesclavo, ¿no? Y a Petro eso le parece excelente. El problema es que Petro poco a poco comenzó a mostrar su lado oscuro, siniestro, un narcisista paranoico que no soporta que le lleven la contraria, no le gusta que lo cuestionen, no le gusta que lo vigilen, ¿eh? Se le escapan unas tildes a este gran académico, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí? Así que empezó a cerrar filas y mostrando unos pésimos modales, sacó a Cecilia López, cuota del Partido Liberal, sacó a José Antonio Campo, cuota del Partido Liberal, sacó a Alejandro Gaviria, que al final también es otra cuota de los liberales y de los verdes. También echó sin contemplaciones a funcionarios eficientes que venían de sus huestes más leales, Patricia Ariza, en fin. Fue el primero de tantos brotes de paranoia que vendrían después. Narciso empezaba a delirar atrapado en la casa de Nariño, ¿no? Eso fue cuando Petro echó a todo el mundo, ¿no? Y Petro trajo más radicales. A partir de ahí, pues la lógica de Petro, dice él, fue la de un gurú religioso, ¿no? Él tiene que tirarle a lo que no va, pero él tiene que hacerlo. Que Petro ve enemigos escondidos dentro de su propia secta. Y esto sí es una realidad. El petrismo es una secta. Una secta de gente engañada, de gente ignorante, de mononeuronales, como decía él, analfabetas funcionales, ¿cierto? Y Petro ve enemigos escondidos dentro de la propia secta. Solo confiaba en la adepta más cercana. Ustedes saben quién es la adepta más cercana y fiel de Petro. Laura Sarabia. Como siempre amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscríbanse al canal, dejen su me gusta en este video, compártanlo en todas las redes sociales, en grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse nada de este contenido. Y finalmente, para aquellos que además puedan apoyarnos a través de PayPal, de Nequi, de DaviPlata, Bancolombia, haciéndose miembros del canal o suscribiéndose a la cuenta en Patreon, toda esa información está disponible en el primer comentario fijado acá debajo y en la descripción de este video. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao.